12 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos cada año. 150 millones de toneladas ya se encuentran en los océanos. 1 millón de botellas de plástico se compran cada minuto en todo el mundo. Solo en Ecuador se consumen más de 1.000 millones de botellas de plástico de un solo uso al año. ¡Hey! Pero ánimo, no todos son malas noticias. Refill llega al Ecuador de la mano de Fundación Circular, una campaña exitosa en más de 20 países que promueve la disminución de plásticos de un solo uso. ¿Cómo funciona Refill? Descárgate la app, identifica la estación más cercana, presenta tu botella reutilizable o toma todo y ayuda al planeta evitando el consumo de plásticos de un solo uso. ¿Pensabas que no se podía salvar el planeta, mantenerte hidratado y ahorrar dinero al mismo tiempo? ¡Claro que se puede! Una botella a la vez. Recuerda registrar tu visita en la app. No importa si localizaste la estación por la app o si entraste por el sticker que estará en la puerta. Entra con tu botella reutilizable o toma todo y pide que te lo rellenen de agua sin costo alguno. Si 1 de cada 10 quiteños hiciera Refill al menos una vez a la semana, ahorraríamos al mundo más de 14,5 millones de botellas al año. Sabemos que quieres ayudar al planeta. Esta es una manera de hacerlo. Descárgate la app hoy mismo y súmate al cambio con un Refill. Seguimos en Punto de Encuentro, amigas y amigos. Gracias por su cordial y amable sintonía. Nos complace saber que cada día nos siguen muchas más personas en nuestro medio de comunicación. Queremos dar la cordial bienvenida en este momento a la ingeniera Luisa Palacios. Ella es vicepresidenta de la Asamblea Provincial de Planificación y Participación Ciudadana, elegida provincialmente y representante del sector comercial, a quien hemos invitado porque la semana anterior hubo un tema importante, nos parece fundamental resaltarlo, y es que varios comerciantes que perdieron su carga en el barco Fusion, entiendo, pudieron recuperar algo de esta inversión. Entiendo que el seguro ya les pudo cancelar, y esto pues es un alivio para los comerciantes ciertamente, pero sobre todo es digno de resaltar en torno a la gestión que se ha realizado, y sobre todo denota que, como siempre hemos dicho, la participación y la unidad de los sectores pues crea fortaleza. Ingeniera Palacios, muy buenos días. Coméntenos, en el marco, ¿en qué contexto se pudo realizar esta devolución sería de las pérdidas que tuvieron del barco Fusion, entiendo, del año pasado? Buenos días. Buenos días a todo el pueblo de Galápagos. Es importante hacer un antecedente ante este hecho. Ajá. En mayo de 2019, el barco Fusion tuvo un conato de incendio mientras navegaba entre San Cristóbal y Santa Cruz. Uh-huh. Al armarse el zafarrancho, se ocasionaron algunos daños a la mercadería, pues usaron agua salada, y se deterioró el hierro fundamentalmente que vino allí, y dentro del contenedor donde se produjo el incendio se dañaron algunos productos, en su mayoría de ferretería, y dadas estas circunstancias, el barco se tuvo que regresar a Guayaquil, y allí es donde se produce el daño de la carga perecible de algunos comerciantes. Aquí, ¿qué tenemos que rescatar? Durante todo este tiempo han sido 2 años de incertidumbre. Primero, las autoridades les dijeron a los perjudicados que deberían presentar las facturas de compra, las facturas de embarque, la factura de la logística. Todos los perjudicados acudieron al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno dijo que iba a ayudarles, y terminamos
después de un año, con la noticia de que era un problema entre terceros y que el Consejo de Gobierno no podía intervenir para ayudar a los comerciantes. Es allí donde, siendo la representante del sector comercial, elegida por votación popular el 31 de julio del 2020, un año después del siniestro, empecé a buscar por dónde canalizar estas ayudas. Más que ayuda, una reivindicación del perjuicio que sufrieron los comerciantes. Buscamos documentos, buscamos el seguro que debería cubrir todos estos daños, y es así donde encuentro que en el P&I, que tienen todas las embarcaciones en el mundo, hay una cláusula de pago a terceros por daño de mercaderías. En este pago a terceros... Es esa letra chiquita que no se lee, pero que está. Y en este caso, que bueno, les resultaba a ustedes una vía de salida, digamos, para buscar un paliativo a esta situación. Sí, tan fácil como hacer una carta solicitándole al seguro la devolución de la mercadería dañada, por supuesto con todos los soportes de la factura de compra, la factura de embarque, la guía, y etcétera. Así tan sencillo. Entonces iniciamos este proceso en noviembre de 2020, que ya lo encontramos, y terminamos en marzo del 2021, porque también había pasado tanto tiempo y las personas ya no tenían la documentación a la mano, había que precisar, algunas copias no estaban legibles, y hasta poder tener todo este conjunto, 18 personas entraron en la reclamación. Han pasado 2 meses y el seguro vino a pagar. Finalmente vino a pagar. Y qué interesante, se acercaron a pagar acá a Galápagos y dijeron, mire, ¿saben qué? Les vamos a reconocer este dinero. Eso denota responsabilidad de parte de también quienes estaban asumiendo esta responsabilidad. Pero más allá de eso, Luisa, creo que queda en evidencia algo importantísimo, que es darse cuenta de que con esfuerzo, buscando las vías correctas, lo que se consideraba perdido se logró rescatar. Sí, fue muy difícil aceptar el 50% porque es molestoso perder. Debo aclarar, por suerte, mi establecimiento no tuvo pérdidas en esta ocasión. No estaban dentro del estábamos grupo. Dentro del grupo de perjudicados, y era lo que el seguro y todo el mundo preguntaba, ¿por qué hace la gestión? La gestión es por la responsabilidad de tener la representación del sector comercial de Galápagos. Dentro de las personas que reclamaron también están personas de San Cristóbal que no tenían forma de reclamar. Sin embargo, a pesar de haber perdido el 50%, los comerciantes decidieron aceptar este 50% porque... Algo es algo, como decimos en la vida. Del ahogado del sombrero. Peor es nada. Pero se pudo haber evitado. Ahora conocemos plenamente que tenemos que exigir a la autoridad, el momento que se entrega el permiso de operación a todas estas empresas que nos brindan servicios, deben ponernos en conocimiento de los seguros que se piden para estos permisos de operación. Que son parte de la ley, pero que no se conocen. Pero que no nos ponen. Y que convenientemente muchas empresas se olvidan de decirla para que no exijan en un supuesto pago, ¿no? Así es. Luisa, algo que me parece interesante también es el hecho de que estos sistemas de participación ciudadana, de planificación, lo que se ha generado, es interesante porque empieza a verse y articularse que por medio de estas instancias uno puede lograr grandes cosas, y en ese sentido sí quisiera que nos explique un poquito cómo empezó este proceso que fue iniciado, entiendo, con el tema del Consejo de Gobierno de Galápagos en el tema de planificación, pero que también incurrió en una elección que fue digamos cantonal para llegar a lo provincial, y ahora hay un grupo, un colectivo que está representando, digamos, a los sectores productivos. Si nos puede informar, por favor. Por supuesto, Giovanni. A ver, la Asamblea de Planificación y Participación Ciudadana estuvo dentro de resolución de Consejo de Gobierno en el año 2014 con la ministra Tapia. Allí hubo la resolución. Lo que hace el Consejo de Gobierno en el 2020 es activar esta asamblea
con el procedimiento establecido ya en este reglamento aprobado. Entonces, es decir, lo activa. Sí, lo activa, lo pone en ejecución. Para esto convoca a los sectores y solicita que hagamos elecciones primero entre los gremios, luego postulen un representante a nivel provincial y junto con, en el caso del sector comercial, hubo la participación del SRI, del Tribunal Electoral, fuimos a urnas para la votación. Como candidato se presentó el presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal y como representante en Santa Cruz estuve yo. En Isabela, por la pandemia, no tuvimos mayor comunicación, pero ellos no llegaron a votar. He intentado yo acoplarlos a Isabela, Floriana, San Cristóbal, y es difícil la participación estando en pandemia. Por tema geográfico y sobre todo justamente por las limitaciones que ocasionaba el hacinamiento y la falla de comunicaciones, que también, dicho sea de paso, en Galápagos no son las más óptimas. Sin embargo, una vez configurado esta asamblea provincial, entiendo que también están representantes del sector transportes, todos los sectores productivos, sector transporte, sector pesquero, sector turismo, el sector agropecuario y el sector comercial. Cada sector productivo tiene un representante provincial también elegido democráticamente. ¿Y esto qué posibilidades nos da frente al nuevo Consejo de Gobierno, dicho sea de paso? ¿Qué ámbitos, competencias tiene este colectivo? Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para expresar al ingeniero Joan Sotomayor la misma disposición que tiene esta asamblea de ser parte de las soluciones de los problemas de Galápagos, con el único objetivo de llevar a Galápagos a soluciones concretas. Ha sido difícil porque entramos en una participación ciudadana donde las mismas instituciones públicas no nos dan el espacio que corresponde a la participación. Porque no lo quieren, no lo entienden. Porque los cambios son difíciles. Entonces, no todas las instituciones están acostumbradas a que un ciudadano común le pida explicaciones, les diga este proyecto está mal configurado, el título está mal. Entonces, en eso hemos estado Es decir, la participación ciudadana no está bien entendida todavía, o sobre todo, no se le da la importancia del caso. Sí, yo quiero destacar, el Consejo de Gobierno nos dio muchas facilidades como ciudadanos para la participación, pero esta Asamblea Provincial está conformada por 32 miembros, 8 somos representantes de los sectores productivos ciudadanos y el resto son las instituciones públicas a través de un delegado por cada institución. Y es allí donde nos sentamos en esta asamblea para planificar el Plan 2030, que tiene como objetivo y se canalizó a través de muchas mesas de trabajo, encuestas, a aquellas personas que no conocen el rol de esta asamblea. Es momento de que sepan cómo hemos trabajado junto con la autoridad. A veces entendido ha sido difícil en muchas ocasiones discutiendo, pero convencidos de que con el diálogo y junto a la autoridad podemos tener mejores días para esta población, porque si bien es cierto tenemos derechos, pero pobladores de Galápagos también tenemos responsabilidades que cumplir, y ese siempre ha sido mi posición. No solamente tenemos que pedir, sino tenemos que exigir, también tenemos que dar nuestro cumplimiento como ciudadanos a las leyes. Hay mucha evasión tributaria y para mí fue un desconcierto que en plena pandemia, después de haber caminado tanto con la hoja de ruta que señaló la Junta Ciudadana de Hecho que se generó aquí en Santa Cruz, tomando esa matriz tocamos muchas puertas y cuando conseguimos los créditos resulta que no se pudieron aplicar porque no se podían calificar. Porque no había tributación y no era del 2020, no era del 2019, se pidió que se examine 2018 y no había
cómo calificar a los sujetos de crédito. Claro, y en ese sentido hay que entender que no había un respaldo, sobre todo financiero, para que contable, que las instituciones financieras podrían decir, bueno, esto es lo que produce un año fiscal, un ejercicio fiscal, y que respalde la posible deuda o préstamo que se quisiera conseguir. Entendemos eso y son procesos que, como usted bien lo indica, ingeniera Palacios, son duros de asimilar y de empoderar, sobre todo en toda la comunidad, pero sin embargo es un camino directo hacia lo que se quiere, que es la reactivación. ¿Cómo enfrentar ahora, a propósito, el tema de reactivación económica tan urgente y emergente en las islas, cuando tenemos este tipo de problemas, donde no se puede obtener créditos, sea porque no tenemos o no lo hemos aplicado en el pasado? Y por otro lado, cuando hay problemas también en lo que siempre hablamos, ya hablando comercialmente, el tema de la carga, el muelle, el sistema, las operadoras, en fin, cómo empezar a dar forma, a dar un orden, ahora que estamos a propósito pensando en un nuevo gobierno, una nueva administración y en el caso de Galápagos también un nuevo presidente del Consejo. Yo pienso que tenemos la gran oportunidad con el ingeniero Sotomayor. Estuvo viviendo en Galápagos en el periodo de la pandemia y ha estado, por ser residente, nacido en Galápagos, conoce exactamente la realidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la gestión, en tantas reuniones que tuvimos con los bancos, con la Junta Monetaria, con el mismo presidente de la República, con los ministros, en estas reuniones habría una intersección. Esta gente que toma las decisiones no conoce Galápagos, no entienden que Galápagos, al no tener turismo, era como, yo lo comparo como cuando uno se está bañando, está enjabonado y se fue el agua. No hay forma, y si no hay nadie en la casa, nadie te puede socorrer. Así estuvimos en Galápagos. Recuerdo una anécdota dentro de esta gestión. Estábamos en reuniones constantes buscando un producto crediticio para Galápagos y cayó ceniza del Sangay. Inmediatamente que cayó la ceniza, el gabinete itinerante de ministros se fue a Chimborazo y crearon un crédito que se llama a riesgo limpio. O sea, bastaba levantar la mano, demostrar que era poblador de Chimborazo, y se prestaban créditos entre $5,000 y $10,000, sin garantías, no importaba la central de riesgo, y precisamente nosotros en reunión buscando créditos para Galápagos. Entonces, en esa reunión recuerdo que les dije, señores, esta es la oportunidad que ustedes entiendan la realidad de Galápagos. Es peor que nos haya caído ceniza en Galápagos. Porque ustedes la ceniza la pueden ver, entonces notan que el animal no se puede alimentar, que el piso comida está lleno de ceniza, blanco, y etcétera, es tangible el daño. Así Pero en es. Galápagos se ha cerrado la llave del turismo y estamos sin poder comer. Fueron días muy, muy complicados. Nunca he visto cómo el ser humano, por la necesidad, a través de Facebook, pedían alimentos, y eso hizo que y me ha ayudado el sector comercial en esto, de poder colaborar, ser parte de el sistema de provisión, digamos, en la época más dura de la crisis estamos hablando. Así es, como la gente se desprendía de lo poco que tenía para dar a sus semejantes, porque la reacción de las autoridades por los trámites que tienen que cumplir no podían ser inmediatas. Allí vimos que en Galápagos hay personas que viven del día a día, del día de trabajo, de la semana de trabajo, y cuando se cerró por pandemia, a la semana ya no tenían que comer. Entonces, esa solidaridad que vi en el sector comercial, dije, voy a ayudar en cuanto pueda yo también. Voy a dar todo mi esfuerzo para que juntos salir adelante. Y debemos considerarlo que tenemos que tener un norte, porque en Galápagos todos queremos el bienestar de las islas,
pero todo el mundo jala para lados distintos. Tenemos que sentarnos y decir, por aquí vamos a avanzar. En primer lugar, eliminar la corrupción, pero la corrupción no solamente es me llevo el dinero público, la corrupción también está en cada acto que hago en mi comunidad, como pasarme las rojas. Es impresionante como aquí en Santa Cruz, en el semáforo de la 18 de febrero y Baltra, todo el mundo se pasa la roja de día y de noche. Entonces empecemos, queremos cambiar, exigimos de la autoridad que no haya corrupción, pero eliminemos la corrupción de nuestra mente. Dejemos de normalizar las cosas. Nuestros malos hábitos, decimos, ingeniera Palacios. Pero enfocándonos en el tema que acabamos de hablar, ¿qué cree usted que es necesario ahora mismo en función de trabajar mancomunadamente? Esto ya hablando institucionalmente o vinculando al sector público, quien es el que norma y rige los reglamentos, las leyes, y quienes obviamente a nivel privado tienen que prestar el servicio. Por ejemplo, dentro de esto es algo vital, por ejemplo, el tema de carga, de muelles. Es algo que usted debe saber mucho en torno a como comerciante. Esto que mucha gente, muchos sectores están reclamando. Acabo de ver en el teléfono, me decían, hablen de esto, del sistema de carga, de cómo está, de cómo se debe dar. Sin querer meternos en un análisis pormenorizado, porque el tiempo no nos alcanza, pero ¿qué deberíamos empezar a hacer o actuar para normar esto, que es algo vital? Y lo digo porque económicamente marca el flujo de las islas en torno a la economía interna que se maneja. El sistema de carga contenerizada nació bien. No hubieron reclamos porque de las estadísticas que he levantado tuvimos una reducción de gastos de un 18% al inicio, estando un monopolio. Y es bien curioso porque esto sí funcionó. El momento que se va la primera empresa que estableció el sistema contenerizado es donde empezamos a tener problemas. ¿Y por qué hay estos problemas? Porque no se ha hecho un informe técnico. Hasta ahora no nos dicen por qué cuesta el 40% del costo del flete marítimo el servicio de logística. Nadie lo sabe. ¿Quién soporta eso y bajo qué parámetros se está cobrando esa cantidad, que es fuertísima, 40%? El 40% del costo del flete marítimo por logística, yo no sabría decirlo si es bajo o alto, porque no existe un reporte técnico que indique que... no existe, digamos, la norma que diga el por qué, o en función de qué. No hay norma, simplemente en la norma dice se cobrará el 35% del costo más el 5% de la gabarra. Pero entonces no hay la justificación. No hay un estudio técnico que determine esa cifra mágica, y es lo que siempre ¿Quién debe darlo? ¿La operadora o la autoridad? Debería establecerlo la autoridad en base a lo que digan la empresa, ¿no? Ahora, lo que hemos descubierto es que este 40% nace de la justificación contable de la primera empresa que establece el sistema de carga. Pero cuando se va esta empresa queda como históricamente un cobro, pero hasta ahora no nos determinan el por qué cuesta el 40%. Más aún, ahora tenemos una empresa de logística con la que no estamos de acuerdo por la forma como fue contratada. Si bien es cierto, la pandemia obligó a que se busque de forma inmediata una empresa, pero el tiempo nos ha dado la razón y ya vamos 3 consejos de gobierno que le venimos diciendo a la autoridad que debemos establecer la hoja de ruta para escoger una empresa que cumpla las expectativas del sistema de carga. Que los muelles de carga son la solución. Eso le iba a decir justo. ¿Qué pasa con el tema de muelles de carga? En el país no existe el dinero para construir los muelles de carga. Entonces necesitamos tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con la carga? Vamos a continuar con este sistema, pero este sistema sí funcionó, Giovanni. Hagamos lo que funcione.
Bueno, hay mucha gente que dice que volvamos al tema de paletizado. Así es, pero hay que analizarlo. Se presentaron ofertas a través de consorcios locales, pero no cubrían las expectativas. Habían costos que no habían considerado, pero allí, por ejemplo, el Consejo de Gobierno nunca nos dijo que declaró desierto el concurso. Esto nos puso en conocimiento recién hace pocos meses. Y son cosas que se tiene que solucionar. La autoridad tiene que tomar una decisión y formar una comisión ciudadana y una comisión técnica de parte institucionalmente hablando y hacer. Al hablar de solución. institucional, ¿a quién estamos refiriéndonos directamente? ¿Consejo de Gobierno o es Ministerio de Transporte o son...? Es Ministerio de Transporte, Consejo GATS, de Gobierno, etcétera. ABG. Los GATS deberían participar también porque tienen sus ordenanzas en cada cantón. Y hay otra cosa, la realidad de cada isla es distinta. Por supuesto. ¿Qué le parece de la embarcación que entra a Isabela, la Gabarra, que fue recientemente aprobada ya para ingresar a la isla Isabela? Aquí hay algunas cosas que considerar. Tenemos un barco Paola muy deteriorado, con un servicio pésimo hacia Isabela y Floriana, y cuando habíamos logrado que durante todo el año de mi gestión, por una sola vez, llegó el barco Paola a Floriana a dejar los víveres antes de ir a Isabela. Al siguiente viaje, aplican un código marítimo del año 60 y le exigen al barco Paola que tiene que irse a San Cristóbal, porque así dice el código marítimo, y de ahí sacar zarpe para ir. No puede ir a Floriana porque no tiene muelle, y tenía que ir a Isabela. Entonces son cosas que tiene que resolver el Consejo de Gobierno. Las nuevas autoridades que están a cargo de esto, allí se equivocaron. Y MTOP, por ejemplo, dijo que no podía, que no estaba en su competencia ya porque lo habían pasado a la Marina del Ecuador. Entonces son cosas que hay que arreglar porque no están bien. Bueno, en todo caso es importante ver que el sector, como usted bien lo ha dicho, Luisa, está, digamos que organizándose, está generando ideas y está en su agrupación, pues por lo menos empezando a empoderar el tema de participación ciudadana. ¿Cómo podríamos decirlo? Una mezcla de participación ciudadana, pero también de aporte del sector productivo de la provincia, en torno a una visión concreta que es buscar el desarrollo y mejores oportunidades para la gestión productiva y comercial. Así es. Hay muchas cosas que se deben aglutinar y debemos converger, y ahí es donde decía, busquemos el horizonte todos. Porque, por ejemplo, la ley de compras públicas dice que primero deben comprar al proveedor local. Pero ¿qué vemos en el sistema de carga? Que llegan para la obra pública compradas las cosas del continente. Y entonces muchos dirán, sí, pero es que aquí es más caro. Pero también le cuesta lo mismo si vamos a traer del continente como institución. Entonces todos debemos empezar a cumplir lo que dice la ley. Además que es un tema de responsabilidad social, ¿no? Si conocemos que todos por vivir en Galápagos tenemos que pagar todo, es mucho más caro también, ocupemos lo nuestro, digamos, es una forma de hacer una economía circular nuevamente y de tratar de que el dinero se quede y se genere acá, porque finalmente lo que se genera acá se consume acá mismo. Sí, ¿cuál es mi objetivo también? Educar a los comercios a que no necesariamente elevar el precio le va a generar más rentabilidad a su negocio. Tal vez le falta más capacidad en el manejo económico o de estudio de precios, ¿será? No, a la gente le falta confianza. Confianza. Le falta confianza de saber que su carga no se va a perder. Le falta confianza en saber que el barco va a estar ahí. El siguiente viaje, en tal fecha, va a suceder esto. Entonces, eso es lo que falta, confianza para poder hacer una inversión de más largo plazo, porque pasamos mucho tiempo con la mercadería en viaje y eso no es rentable.
Sin duda alguna, gracias ingeniera Palacios por sus conceptos. Importante lo último, rescatar. A la gente le falta confianza, pero ¿confianza en qué? Confianza en el sistema, confianza en las autoridades, confianza en que se cumplan los procesos, en que se cumplan los acuerdos y sobre todo, lógicamente, en confianza en que todo, si es de una manera organizada, se puede generar. Esto baja costos, permite mayor rentabilidad y sobre todo operatividad en todos los conceptos. Ingeniera, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por atendernos. Sus palabras finales, un mensaje final a la comunidad para despedirnos. Yo quiero llamar al sector comercial. Necesitamos trabajar juntos. Juntos significa capacitarnos para poder establecer esta economía circular que todos hablamos, generar esta confianza en que lo que hago es para beneficio no solo mío, sino de mi comunidad. Vivimos en una comunidad, vivimos en una isla y todos estamos en posibilidades de aportar. Ya lo demostramos en pandemia, debemos aprovechar este aprendizaje para trascender en nuestros negocios. No solamente el dinero nos da la felicidad, sino ver que nuestra comunidad está en paz. Y llevar esta política de vivir en paz es lo que yo convoco. No necesitamos salir a las calles a marchar, o sentémonos en una mesa y busquemos soluciones. Pero participemos todos. Nadie nos va a hacer el deber. Nosotros tenemos que hacerlo. Así es, sin duda alguna. El día de hoy, esta semana, hemos empezado con temas sociales. Una denuncia ciudadana de un aparente exceso de fuerza en la policía, pero también de una dedicatoria particular hacia un proceso que, siendo judicial, se debate más en las redes y con la presión social de grupos externos antes que con quienes deben manejar y administrar justicia. Por otro lado, estamos hablando también de la participación ciudadana de la organización civil productiva. Y como lo ha mencionado la ingeniera Palacios, es el momento de llevar a la unidad, de llamar a la coordinación, sobre todo para que nosotros como ciudadanos nos sintamos respaldados en todos sus aspectos. Mi mensaje final, quedan las puertas abiertas para las personas de este colectivo Magma, para que puedan hablar y expresarse también, que no se quede pensando que estamos en contra, pero sí exigimos respuestas. No entendemos el por qué un colectivo toma tanto protagonismo en estas esferas de manejo y de protección. Entendemos nuevamente que la situación de la mujer y la violencia siempre será un tema fundamental y al que hay que priorizar y al que hay que ayudar y aunar. No sin esto, sin embargo, es el tema de que también se juzgue o se pretenda ya impugnar un delito a alguien que tiene, como bien lo he dicho, la razón de ser de inocencia hasta que se compruebe lo contrario, y eso lo determinan las autoridades competentes. Con esto, amigas y amigos, nos despedimos. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. No sin antes recordar, el día de mañana estará con nosotros ya el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, ingeniero Joan Sotomayor, con quien estaremos abordando su agenda, apretada agenda convocada en Quito y obviamente sus primeros pasos en la gestión al frente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Hasta el día de mañana, muy buenos días.